Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Buenas tardes, antes que nada, es un gusto para todos nosotros de la red Chisua bueno, que ustedes nos estén acompañando en esta experiencia tan grata de conocernos y tejer en esta red que es tan importante. Saludando a todas las personas que se están vinculando en este momento a nuestro evento. Recordemos que desde diferentes territorios, desde Argentina, Brasil, México, Uruguay, Perú, Panamá, República Dominicana, desde aquí, desde Boyacá, Colombia, desde Medellín, desde Sucre, desde Bogotá, estamos todas las personas que venimos trabajando en esta red, en estos encuentros para hacer un poco más humano todo el trabajo que venimos haciendo en esta época de confinamiento. Entonces, agradecerles a todos su presencia y vamos a pasar con la presentación de nuestros dos invitados del día de hoy. El profesor José Mauricio Bernal Casas, que nos presentará su experiencia a las TIC en la educación artística. Él es magíster en educación comunicación y licenciado en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además es docente de primera infancia, primaria, secundaria y universidad y miembro del Grupo de Investigación, Comunicación y Cultura desde el año 2015 hasta el año 2018. Investigador en el campo comunicativo, sociocultural y de cultura política. Actualmente es docente de la SED en Bogotá, de la Secretaría de Educación y de la Universidad Distrital. Nuestra otra invitada especial es la profesora Carmen Bárbara Reynoso Capiro. Nos va a presentar su experiencia llamada el aprendizaje y comunicación, experiencias y desafíos. Es doctora en ciencias pedagógicas, magíster en educación avanzada, licenciatura en educación especial, pedagogía, psicología. Es profesora superior en biología, profesora y asesora de proyectos de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrados de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Para nuestros dos invitados, muy buenas tardes. Les recordamos a nuestros demás compañeros que si tienen algún aporte o alguna pregunta, por favor la van dejando en el chat a medida que los compañeros van presentando. Finalizando las dos presentaciones, los compañeros nos responderán las preguntas o los aportes que nosotros hagamos. Entonces, profesor José Mauricio, iniciamos con usted. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Diego. Gracias, maestra Carmen, por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido. Pues para mí es muy grato pues, poder compartir este espacio, esta experiencia, este proceso que se ha ido construyendo poco a poco dentro del quehacer pedagógico y dentro de la experiencia que he podido lograr dentro de los espacios que he tenido. Entonces, les agradezco mucho y pues empezaré a hacer mi presentación. Ok, listo. Sí, mi ponencia se titula TICs y Educación Artística, unas posibilidades comunicativas y estéticas. Pues para este espacio quiero hacer una pequeña introducción frente a la relación que podemos tener o que ha tenido el arte en toda la historia de la humanidad, y es pensarnos esos lugares tecnológicos y científicos que ha tenido la transformación del arte, y más en nuestras expresiones estéticas, las expresiones culturales que han sido trazadas por los medios digitales, los medios virtuales, todas las posibilidades tecnológicas que se han construido época tras época y era tras era. Entonces, estamos en la era de la información y de la comunicación, del online, y que nos permite reflexionar frente a esa gran pregunta, y es ¿qué es el arte? Y para mí sería cómo entender esa estética del arte con los nuevos medios digitales. Por eso me parece importante abordar esos criterios de belleza que han sido reinventados, que han sido transformados, que es la necesidad de dimensionarlos a unos escenarios que ya no son analógicos, sino que han permitido que esas nuevas estéticas sean analizadas
desde los mismos contextos culturales, sociales y, por qué no, de los mismos contextos escolares. Considero que es importante que esta manera de comprender la inmersión tecnológica, que sí sea necesario involucrar la sensibilidad, la creatividad y las diferentes dimensiones del desarrollo humano, lo que nos permitiría tal vez avanzar en esas posibilidades comunicativas y estéticas. Entonces quiero continuar haciéndoles un pequeño esbozo, lo que podemos entender como el tema de la comunicación, el arte y la tecnología. El maestro Walter Benjamin, dentro de sus grandes escritos, nos involucra en una relación, en un recorrido que se ha transformado el tema de la reproducción de la obra artística, y nos hace un llamado a ese fenómeno de la masa, del mass media, y cómo la reproductividad de la obra ha permitido una ruptura, ha quebrado esa unicidad de sentido de la obra artística. También nos habla sobre ese lugar que se alejó del artista, de toda la concepción del ritual y la concepción social que tenía la obra artística, que esos cambios de códigos de comunicación y la exhibición de la misma obra ha generado que ya no sea la misma entrega del mismo artista, que el mismo artista transformó el lugar que tenía como ese ser especial que tenía la sociedad para transformar la vida cultural, inclusive. Entonces, también Gilles Lipovetsky, dentro de algunos de sus escritos, nos habla de la estetización del mundo y nos hace un análisis muy profundo desde lo político sobre el arte contemporáneo. Como la historia del arte antes nos señalaba un arte convencional, un arte que se aplicaba a cada uno de sus contextos y generaba una intermediación entre el concepto de belleza, el arte, la estética, y cómo eso ha venido transformando y se convirtió se disolvió en un capitalismo artístico y mediático. También nos permite dimensionar las grandes industrias culturales, convirtiendo el arte y el artista como unas simples lógicas de rentabilidad comercial, y que es un producto de consumo. Ya no es un producto sensitivo, ya no es un producto que conserva unos estándares, no, sino unas posibilidades estéticas humanas, sino que pasó todo a un estado de consumo y a un estado de depuración de la imagen como tal, o de consumo excesivo. También nos ilustra sobre todo lo que llamamos estéticamente capitalizado, el diseño en todos los niveles de producción y de reproducción en la sociedad, donde la moda, la arquitectura, las mismas ciudades son construidas, y podemos ver ejemplos como las mismas ciudades, lo que consideramos la belleza de la ciudad, se comienza a prototipar para un mercado y para un cliente, no para la misma experiencia estética, sino como para el mismo ejercicio del consumo, pero un consumo sin un sentido que nos permita a nosotros reflexionar. Marshall McLuhan nos presenta también un documento muy interesante, y es lo que yo en cierta forma comienzo a cuestionar, y es qué son las extensiones del ser humano y cómo entender ese tema de la aldea global, y cómo nosotros podemos ser también unas víctimas de esa mirada, de lo que en cierta forma McLuhan nos lo pone como unos fenómenos tecnológicos que nos hacen y nos envuelven y no nos permiten a nosotros liberarnos de la creatividad, de la imaginación, de las propuestas creativas. Entonces, también es pensar cuáles son esas otras extensiones del ser humano, como en su momento la rueda, el teléfono, el telégrafo, la misma autopista, comienzan a tener una trascendencia que vienen a ser parte del ser humano, y como hoy en día las redes sociales, los medios, los mass media, también son analizados con esa capacidad fuerte de atrapar al ser humano y de quitarles, en cierta forma, ese lugar de sensibilidad. También los avances tecnológicos nos muestran un retroceso del símbolo, nos muestran unas salidas, unas aristas que nos cuestionan frente a ese lugar del arte y la intimidad que podemos tener con ello.
Entonces, partiendo de allí, quisiera también compartirles algunas miradas de la educación artística y la tecnología. Encontramos al de Andrea Giraldes y a Lucía Pimentel, que nos involucran dentro de un espacio y nos invitan a hacer un proceso de alfabetización mediática y digital, haciendo un recorrido, unos parámetros de investigación, de organizar, de evaluar y de comunicar. Andrea Giraldes hace una investigación muy interesante frente a lo que es organizar, investigar, evaluar y comunicar todo el sistema comunicativo, el sistema de lograr una investigación frente a los medios tecnológicos y la educación artística. Pues también nos habla de por qué la necesidad de acceder, de integrar y de evaluar esos dichos procesos comunicativos y esas experiencias que se tienen con las comunidades. Andrea Giraldes y Lucía Pimentel son españolas. En Colombia tenemos una maestra que es Isabel Cristina Restrepo, de la Universidad de Medellín. Ella hizo un proyecto muy interesante de arte digital y de educación artística, manejando un software libre y haciendo todo un trabajo de campo con aparatos tecnológicos, con computadores, con tablets, y trayendo a colación ese proceso de alfabetización digital pensado para las artes. Entonces aquí es donde tenemos un acercamiento ya mucho más profundo frente a lo que podemos entender como cuál es el lugar de las artes, cuál es el lugar de la tecnología, cómo podemos hacer un proceso de alfabetización un poco más profundo frente al diseño de propuestas que permitan un encuentro con las poblaciones, con todas las sociedades en las cuales podamos interactuar. Alberto Constante es un filósofo investigador mexicano, en el cual escribe, bueno, recopila una serie de experiencias de arte en las redes sociales, que trae a colación una serie de obras consideradas obras de arte, pero son ejercicios estéticos, son unos ejercicios muy interesantes frente a lo que son las redes y el poder que tienen las redes para movilizar el arte. Él trae consigo una serie de cuestionamientos frente a qué podríamos entender como el arte, qué nuevos lenguajes artísticos van surgiendo a partir de la intervención del arte y la tecnología o los medios digitalizados. Entonces aquí podemos encontrar algunas miradas frente a lo que la educación artística o el arte tiene una relación un poco más global o universal frente a lo que es el arte y la tecnología. Continúo con el proceso de formación en el cual yo quiero presentarles, que es el que llevo tanto en la universidad como en los espacios de trabajo, en el colegio de trabajo, y ese es este proceso de formación académica. Y tengo una idea, y es que las aulas de artes están llamadas a transformarse. Estas aulas de artes deben tener ese proceso de transformación no solamente desde lo mediático, sino desde el lugar de implementar ejercicios, implementar propuestas que nos permitan a nosotros ver esas transformaciones de las aulas. Porque no solamente significa acceder al medio tecnológico como tener un televisor, como tener una tablet, sino qué pasa a través de ella, qué procesos de enseñanza estoy dejando, cuáles son esos lugares desde la psicología, desde la antropología, desde el mismo sentido artístico, desde la experiencia artística, desde la sensibilidad, desde la misma creatividad, desde la imaginación. ¿Cómo hago para que esas aulas sean transformadas no solamente por los aparatos, sino que realmente haya un sentido frente a lo que es la transformación del aula de clase? Entonces, la propuesta que yo traigo a colación es que primero debemos hacer un proceso inicial de pensarnos las TICs, de reconocer esos lugares epistemológicos, esos lugares conceptuales frente a lo que es pensar las TICs y lo que es analizar y cómo funciona el mundo tecnológico con el mundo comercial, con el mundo de consumo, con el capitalismo artístico, con todo lo que en cierta forma les acabo un poco de mostrar en el primer panorama, y es crear todo un pensamiento alrededor de las TICs, pero un pensamiento crítico, un pensamiento de cultura política que nos permita a nosotros comprender el mundo en el que estamos. Después de hacer ese proceso de repensarnos las TICs, de analizarlas, no es solamente de hacer un proceso de consumo
como me dice Octavio Isla, sino que comenzar a hacer un proceso de prosumidor que nos permita a nosotros comprender, organizar, y en este caso pasamos a la siguiente etapa, y es interactuar. Interacción TICS lo determino como la manera en que nosotros podemos comenzar a tener esa relación cercana de alfabetización, de interacción, de diálogo con las tecnologías, de diálogo con las aplicaciones, de diálogo con los aparatos electrónicos, de diálogo con tener ese acercamiento y de reconocer todas las experiencias, todas las posibilidades, de reconocer obras de arte, de ir, por ejemplo, a un museo virtual, que en este momento pues se volvió muy de moda, pero eso ya viene años atrás teniendo una incidencia muy interesante frente al tema de la interacción. Y esa interacción se pasa del aula, de la práctica artística, de la práctica del papel, de la práctica del cuerpo en movimiento, desde ese lugar, de ese ritual en el cual nosotros estábamos ubicados, pasa a ser una interacción ya con unas herramientas digitales que nos permiten también, nos deberían permitir también una relación simbólica y una relación más estrecha con el ser, con el otro ser, con la otra persona. Entonces, mezclando estas dos iniciativas, pues debe surgir algo, y lo que yo llamo es un proyecto TIC, un proyecto de educación artística basados en las tecnologías, en las cuales se debe repensar un proyecto, se debe repensar una problemática, se debe pensar una situación, se debe pensar una necesidad o una intención que tengo desde la creación o desde una intención pedagógica en la cual yo pueda desarrollar todo un proyecto y escribirlo, argumentarlo, dialogarlo, ponerlo a prueba, hacer una revisión documental, hacer una revisión de unas encuestas, de aumentar nuestros conocimientos, pero el proyecto lo que le permite a uno es, en cierta forma, cerrar y concretar y concluir, en cierta forma, unos criterios investigativos muy importantes. Entonces, partiendo de allí, de estos resultados y de estos procesos, de este proceso de formación que he tenido durante los últimos años, pues quiero presentarles a ustedes una serie de ejercicios que se han podido desarrollar y que han tenido, en cierta forma, un eco tanto en los estudiantes como en el mismo espacio académico, como en la misma formación y como en esta misma idea que he venido construyendo, y es pensar esa relación de educación artística junto con la creatividad y el juego, la lúdica y la enseñanza de las artes. Entonces, aquí les quiero mostrar unos ejercicios, les quiero mostrar dos particularmente, entonces voy a suspender y ya les voy a compartir las cositas. Este es uno de los ejercicios que fue creado por estos 4 estudiantes. Ellos hicieron un canal de Instagram, lo llamaron de Pandemia Artística. Fue un ejercicio muy atractivo, fue un ejercicio que no solamente desde lo visual, sino desde la propuesta como tal de decir qué ha pasado con la obra de arte y las pandemias. Entonces ellos exploraron lo que más pudieron y le sacaron, desde mis palabras castizas, le sacaron el jugo a Instagram, y ellos hicieron un proceso personal de reconocimiento de las obras de arte, de aprender sobre arte, de reconocer cada uno de los artistas, de las obras, de las pandemias, qué pasó, los datos curiosos de cada una de ellas. Hicieron IGTVs, se nota el trabajo investigativo que hicieron, contextualizaron la obra, hicieron toda una serie de contenidos digitales para poder socializar cada una de estas obras, y que más allá de reconocer la historia del arte, pues por medio de una red social y por medio de esta propuesta que es muy didáctica y tiene una trascendencia pues valiosa frente a lo digital, frente a lo tecnológico y frente a lo virtual en este caso. Entonces, pues esto les quería presentar uno de los ejemplos que ellos lograron y pudieron tener unas posibilidades pues interesantes. Hicieron también, adicional a esto, utilizaron esta aplicación que no sé si ustedes la habrán escuchado, que es por Facebook, se llama Preguntados, y crearon todo un sistema de preguntas para poder evaluar, entre comillas, y hacer el ejercicio pedagógico o de retroalimentación, si realmente habíamos
seguido la serie, porque este tema de las redes sociales lo que permite es que se convierte en una serie interminable. O sea, todos los días o cada 3 días debían subir un proceso, hicieron todo el camino, duraron como 3 semanas haciendo todo el proceso de resultados. Este es otro ejercicio que es muy interesante, que lo lograron 4 estudiantes. Ellas se reunían muy juiciosas a hablar sobre violencia, partieron de su propia experiencia y comenzaron a hacer un ejercicio de búsqueda de qué hacemos con el tema de la violencia, y no querían retratar solamente una violencia y querían involucrar la voz de muchas personas. Entonces ellas crearon un libro digital, crearon esta página esta página web, y crearon todo un discurso de lo que significa la violencia, no solamente para ellas, sino para muchas personas. Hicieron una solicitud de experiencias, pidieron, aquí está el libro, lo podemos descargar. Este es el resultado que ellas tienen. Ellas parten de la idea de que esto es el comienzo, porque es realmente... ya les estoy compartiendo la idea de la imagen. Partiendo de la idea de que es una construcción colectiva, de que no solamente son sus voces, sino que no es que yo narro la voz del otro como que violentado, sino que están las voces de las personas. Ellas hicieron una convocatoria, las personas llegaron de Colombia, de otras ciudades, de otros países, llegaron testimonios, y muchos con un tinte de denuncia, y fue pues para ellas un trabajo realmente que trascendió pues creo que sus vidas, y comenzó a generar las posibilidades de comenzar a dialogar con ese lugar de la experiencia, con ese lugar de crear algo, de construir pensamiento y de comenzar a tener esos espacios de reflexión, tanto estética como de la misma vida, de la misma experiencia de vida. Y bueno, pues esto es uno de los resultados que ellas obtuvieron. También hicieron unos cortos, hicieron un cuestionario en el cual lo compartieron, recibieron más de 100 historias, hicieron videos promocionales, un trabajo realmente muy interesante donde ellas traen a colación este ejercicio frente a esa relación muy cercana de lo que es crear un ejercicio investigativo de las artes trazado por las tecnologías. También les quiero presentar otros ejemplos, y por último, estamos viendo aquí la presentación, bajo pues mi iniciativa, quise crear con los estudiantes del colegio donde trabajo una exposición de arte en casa. Esto sí es muy traído de lo que es la pandemia y de qué hacer con tanto trabajo que llega, con tantas guías, con tantos trabajos que se traen a colación en los correos, por WhatsApp. Entonces quise crear con estos estudiantes una exposición de arte, como un museo, como si lo hubiéramos hecho en el colegio, y es mostrar la producción artística de lo que los estudiantes logran y de las posibilidades que tienen. Entonces, el diseño pues viene de parte de los estudiantes de 10º que fueron convocados y que ellos hicieron toda una propuesta de diseño, como este logo, como esta página de internet y como unos recursos que ellos comenzaron a tener también acercamiento a esas aplicaciones, a esos programas, para poder comenzar a crear toda una exposición de arte, que es la que en este momento ya les voy a compartir. Entonces, este es básicamente el resultado. Ellos lo llamaron Every Talk Matters, todo hecho por ti, y pues me pidieron que por favor añadiera una imagen pues como mía. Entonces pues yo les presenté esta de la ciudad de Bogotá. Se llama Exposición de Arte en Casa 2020. Tenemos acá pues toda una foto del fondo en el colegio, queda en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, en el suroriente de la ciudad. Entonces todo este ejercicio pues fue creado por ellos. El tema de los proyectos, crearon contenidos. Aquí podemos ver un ejemplo que les quiero mostrar.
Este es uno de los recursos que ellos tomaron como muestra y crearon todas estas plantillas, se basaron en esta percepción pues para poder mostrar de una manera muy armoniosa, muy estética, muy organizada los trabajos de sus compañeros, tanto de sexto como hasta de 11 grado, cada uno en sus niveles. Hicimos todo un proceso de revisión frente a cada uno de los ejercicios, de curaduría para que pues, quedaran igual también hay una dificultad con el tema de las fotografías que se tomaban, que enviaban los estudiantes a los correos. Entonces, en cierta forma son los resultados de sus compañeros, pero lo que quiero traer a colación también es el ejercicio que ellos hicieron con esta muestra y cómo una exposición virtual también se puede presentar de una manera, pues usando este tipo de medios digitalizados también. Entonces, estos son parte de los ejercicios, de las actividades que se construyeron en casa. Y esto, pues el colegio lo va a ver próximamente la otra semana, que es donde se hace el lanzamiento de este ejercicio digitalizado. Y bueno, también quería terminarles de mostrar la página, un pequeño video, que aquí están un poco todos los recursos que ellos utilizaron, toda la implementación de todas las posibilidades que tiene las diferentes... En este ejercicio, pues, hace que ya se acabó, pero ya se los voy a volver a mostrar. Ah, no, perdón. Algo muy interesante en este ejercicio de la exposición de arte y es que más adelantico, bueno, aquí es un trabajo fotográfico, que pues ellos mismos resaltaron las mejores fotografías que se lograron dentro de las guías que se enviaron en la casa, ejercicios fotográficos basados en algunos artistas, algunos otros recursos que se alimentaron. Aquí hay algo muy interesante y es que hubo unos ejercicios con el computador que tuviesen, entonces hubo hasta incluso el diseño digital para comprensión de la imagen, trabajo de reciclaje, trabajo de retícula, ejercicios de color, ejercicios de forma, ejercicios de blanco y negro, bueno, de composición, de temas de collage, teatro en casa y en familia. Y una jirafa. El águila gritó desde Entonces su lugar aquí... después de que se fueron los humanos. Hola, es No un sé si se gusto. escucha el video o no. Mi nombre es ¿Sí? Cameron. Okay. Pues aquí la ¿Cuál es participación el de las tuyo, amigo? familias fue increíble, o sea, ver que ellos mismos crearon, construyeron, comenzaron a hacer un ejercicio muy importante con las familias y pues bueno, este sería básicamente el resultado que se trae a colación y que pues esta imagen la tomó un estudiante de 9 y 10 años. Ellos fueron los 5 estudiantes que hicieron parte de este proyecto, que fue Hannah, Catherine, Luisa, Geraldine y Joseph. Ellos trabajaron durante 6 semanas en este proyecto y en recoger todo y hacer todo el proceso de creación de todos esos contenidos. Bueno, pues habrá mucho más que comentarios, pero ya creo que el tiempo se me está acortando. Quisiera concluir con... Gracias. Concluir con que que es necesario crear alrededor de la educación artística una línea de investigación que vincule los lenguajes artísticos a las artes plásticas, los visuales, el teatro, la danza, la música, la literatura, pero quiero hacer énfasis en la sensibilidad y la alfabetización digital y tecnológica. Porque a veces ese espacio de la sensibilidad, ese espacio de que yo creo una línea de investigación, pero solamente como el investigador que se ubica como alejado de las realidades, pues creo que sí necesita en este caso el educador artístico esa sensibilidad para trabajar esa alfabetización digital y tecnología como nos lo plantea Andrea Giraldes y todas las posibilidades que hay. También considero que es importante ampliar las posibilidades estéticas no capitalistas
rompiendo con esos paradigmas consumistas del mercado, que es lo que no nos permite a nosotros tener un espacio de reencuentro con el arte. Entonces traigo a colación las palabras de Benjamin, las palabras incluso del maestro Jesús Martín Barbero, que nos dice que debemos construir con las comunidades, que debemos hacer un encuentro con ellos, debemos crear esos espacios de diálogo con ellos. Y tercero, pues visibilizar los espacios de interacción en medios digitales en contextos escolares. Creo que sí es importante trabajar, construir con ellos, dar las posibilidades y crear junto con ellos esos espacios de diálogo y de interacción digital, para que no solamente por la imagen digital, sino por todas las maneras y las posibilidades tecnológicas que tenemos para recrear esas nuevas maneras de entender la estética del arte, como nos lo plantea... se me perdió el nombre. A modo de propuesta, pues considero que sería interesante diseñar un modelo de formación artística y tecnologías enfocado a la enseñanza de las artes, que pues obviamente es el lugar en el cual yo me baso o me planto, que es importante crear esos modelos de formación. Ese modelo de formación donde la enseñanza de las artes, el enfoque pedagógico de enseñanza de las artes, de todos los lenguajes artísticos, pues sería muy interesante. Y pues con ello pues quiero cerrar y les agradezco mucho por haberme escuchado. Profe José Mauricio, muchas gracias por compartirnos una experiencia tan bonita. Hay varias preguntas y hay muchos comentarios en el chat muy favorables a una experiencia tan bonita. Nidia, no sé qué tengas tú para decir. Bueno, José Mauricio, profe José Mauricio, agradecerle tan bonita experiencia que nos presenta, recogiendo varias de las ideas que su merced nos muestra allí. Me pareció muy interesante mirar eso del vínculo del lenguaje artístico con la sensibilidad y la alfabetización digital y lo tecnológico, pero también cómo logró su merced materializar eso alrededor de las experiencias estéticas, que no se vuelve solamente el uso de diferentes medios o apps, ¿sí? O redes sociales, sino cómo los chicos alrededor de usarlas pueden también crear, hacer unos procesos de pensamiento crítico, de reflexionarse frente al consumismo, frente al capitalismo, frente a ellos también cómo pueden hilar y tejer alrededor de lo artístico, pero también desde unas reflexiones propias frente a la violencia. Percibo que hay el arte se nos vuelve un pretexto para poder alfabetizar y mostrar otros lenguajes que podemos mostrar resistencia, que hacemos que nuestros estudiantes puedan tener una voz también en la escuela y en otros espacios. También su merced recogía, que me pareció también muy interesante, frente a los autores Luján, Liponsky, sobre cómo también articular la comunicación, el arte y la tecnología, y que en esa comunicación está dada de diferentes maneras. Está el color, ¿cierto? Ahí veíamos varias imágenes muy chéveres frente al color, frente a la parte ya del diseño. Eso tiene unas implicaciones a nivel de procesos cognitivos, comunicativos, sociales, muy interesantes que su merced nos logra presentar. También dentro de eso, considero que dentro de los resultados que su merced coloca de pandemia artística, el virus siendo arte, pienso que son lenguajes que nos permiten dialogar y mostrar cómo los chicos están viviendo esta pandemia, qué lectura ellos también hacen de esta realidad. Agradecerle pues su experiencia, su compartirnos este saber y pues bueno, vienen todos los comentarios de los profes de otros territorios. Listo. Profe Mauricio, creo que todos aquí hemos estado muy maravillados por tan bonita experiencia.
Creo que además tiene un bagaje teórico muy agradable de la manera en que tejió la reproductibilidad vista de Benjamin y cómo, digamos, se podría retomar esa aura del cual nos hablaba este pensador, a pasar a Gilles Lipovetsky y todo lo que tiene que ver con el espectáculo y la nueva sociedad, y sin dejar atrás a McLuhan, que, digámosle, todo lo que nos habló de la relación que vamos teniendo y que prácticamente fue un visionario a lo que estamos trabajando. De verdad que ver esa materialización de la teoría llevada a práctica con unos muchachos, que evidentemente, como lo resaltaba usted también, desde una visión de Martín Barbero de perder el objeto y ganar el proceso. Yo creo que ese proceso de construcción es lo más importante. Entonces, voy a permitirme leerle algunas preguntas que nos dejaron acá, para de pronto ya de manera rápida después darle el paso a la profesora Carmen Reynoso. Entonces, la compañera Rosa María Medina dice, en la globalización neoliberal se difunde comercialmente la cultura chatarra y la tiranía de un tipo de belleza. La peor cultura posee todos los medios tecnológicos a su alcance. La pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes desde su experiencia la educación artística a través de las TIC para paliar artística a través de las TIC, paliar la tendencia de la que ella hablaba de esa tiranía cultural que nos difunde la globalización y el modelo neoliberal? Estamos, digamos, inmersos en la sociedad en este momento. Marcia, qué interesante interpelación es esta que nos ocupa en estas circunstancias del arte y el capitalismo que deshumaniza el arte en aras del bien mercantil para cliente sesgado por consumismo y ostentación de ello. ¿Cómo se revertiría este fenómeno que prolifera por doquier? Sería la segunda pregunta. La tercera pregunta la hace Gina Magali Guzmán Leal y dice, saludos profesor José Mauricio, ¿qué recomendaciones daría a los docentes para vincular las TIC de una manera más creativa y didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Rosa Liliana Vargas nos hace una observación y dice, licenciado José Mauricio Bernal Casas, qué importante es lograr que los docentes maestros logren que las aulas de arte sean transformadas mediante un proceso de alfabetización digital que permite un lugar de encuentro con el otro, siendo relevante pensar las TIC y su interacción, logrando una construcción colectiva de aprendizaje. Gracias por su aporte, saludos cordiales desde Córdoba, Argentina, de la Red Comedy. Y para cerrar, el profesor Jefferson Mancilla dice, maestro, ¿usted desarrolla algún trabajo actualmente con algún colectivo semillero donde se estén abordando estos temas de arte y tecnología? Esas fueron, digamos, las preguntas que nos quedaron del chat. Entonces, pues ya el profe, estamos deseosos de escucharlo. Listo, pues ¿las debo contestar de una vez o las yo creería que vamos a darle paso a la maestra Carmen y al final, ¿listo? Ok, listo. Vale, muchas listo, gracias. Entonces, muchas gracias, profesor José Mauricio. Gracias. Le damos la palabra a la profesora Carmen Reynoso. Okay. ¿Se ve? Sí. Encantada de compartir con ustedes esta valiosa experiencia. He aprendido mucho realmente con las participaciones que he visto. Han sido sumamente interesantes y algo bueno nos ha dejado precisamente la COVID, es estos intercambios online que, dicho sea de paso, es mi primera experiencia y ya se me fue 2 veces la comunicación, espero que no se me vaya ahora, y realmente nos permite apreciar la diversidad de enfoques, pero la unidad que está presente por cuanto todos abogamos y apostamos por una educación mejor en nuestra región. Como he anunciado, nuestra experiencia trata de intercambiar y reflexionar sobre los retos que aún tenemos en la presencia de enfoques desarrolladores para lograr esa relación cultura, educación, formación, desarrollo y comunicación. Por lo tanto, los aspectos que trataré de abordar estará desde la cultura, orientándonos un poco en mi país, en Cuba, en sus universidades, el mundo y sus contradicciones,
las estrategias de afrontamiento y entonces la necesidad de cambio con enfoques más desarrolladores, algunas experiencias en este sentido en mi universidad. Si de cultura hablamos, Cuba, mi patria, es una isla pequeña del Caribe con una superficie aproximadamente de 109.880 kilómetros cuadrados, una población aproximadamente de 11 millones de cubanos distribuidos en 15 provincias y el municipio especial de Isla de la Juventud. Cuba ha sido azotada por su ubicación como la llave del Golfo por varios ciclones y huracanes, pero el principal huracán que nos afecta es el bloqueo económico que estamos recibiendo de los Estados Unidos, porque hemos decidido nuestro destino para ser libres, empeñados en mantener nuestra soberanía y nuestra libertad. De alguna manera yo espero que algunos que hayan visitado, otros que nos visiten, puedan apreciar las bellezas de nuestra patria y además disfrutar de la solidaridad de nuestros pueblo cubano, un pueblo de resistencia. En nuestro país contamos con una red de 22 universidades en todas las provincias del mundo, incluyendo el municipio de Isla de la Juventud, que por supuesto responde a la política de la educación superior como bien público, como derecho humano, como un deber al servicio de nuestros pueblos. La Universidad Cubana tiene como rasgos que la tipifican la vinculación con la sociedad, su compromiso de favorecer el desarrollo socioeconómico del país. Ahora mismo está implicada activamente en la batalla contra la COVID, sus estudiantes participan en la pesquisa, dan ayuda a los más vulnerables, participan también los científicos haciendo análisis matemáticos para que los políticos tomen las decisiones responsables al respecto. En fin, nuestro país no tiene muchos recursos humanos, no tiene muchos recursos materiales, pero sí recursos humanos que son solidarios y dispuestos a brindar nuestra ayuda a los más recónditos lugares. Nuestra universidad hace posible esa formación de profesionales que ya tiene la misión de preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad a través de sus procesos sustantivos. Una de las redes de esta universidad es nuestra Universidad Pedagógica Enrique José Barona, que forma parte de esta red de universidades y que es la única que en estos momentos está presente en la formación como universidad independiente, en la formación pedagógica de los futuros maestros. Ya que el resto de las universidades se integraron a las universidades como facultades de pedagogía. Nuestra pedagogía tiene una concepción marxista, martiana, fidelista, y desde Martí quiero empezar y continuar con el tema. Martí nos plantea que la educación ha de ir donde va la vida y la educación ha de dar los medios con que la vida se va a presentar. Y estos grandes problemas son los problemas de la conservación de la existencia y el logro de hacerla grata y pacífica. Y este pensamiento dicho en el siglo XIX, aún en el siglo XXI está vigente, porque hoy el mundo tiene grandes contradicciones. Por un lado, un gran desarrollo tecnológico y por otro, muchas desigualdades y una gran pobreza. Hoy hay una paradoja tremenda en el incremento de la conectividad, la presencia casi de la industria 4.0, cuarta revolución industrial, que rompe los límites entre lo biológico, lo digital, lo físico, y que integra procesos de realidad aumentada, robótica, ciberespacio, big data. Sin duda nos proporciona una mayor eficiencia en los procesos productivos, posibilita ya el trabajo virtual autónomo, la caída de las fronteras casa-escuela, casa-trabajo, escuela-trabajo, y ellos son cambios que están impactando en nuestra educación, a la cual nosotros tenemos que prestarle atención. También, por otro lado, entonces se utilizan muchas veces las redes para un escenario de violencia, de intolerancia, tanto cultural como étnica, y de discriminación.
nada, que el mundo, como ustedes conocen, está en crisis, es un mundo que tiene crisis de valores, hay un dilema ético entre el ser y el tener, y los modelos más consumistas pues, generan la degradación del medio, y hoy se presentan tormentas asesinas, hoy hay un tremendo afectación en nuestro ambiente que también tenemos que prestar atención. Hoy el mundo parece que solo lo puede sostener mediante las guerras, la manipulación mediática, y se puede apreciar cómo el sistema de dominación imperial impone sus marcas de productos por las grandes transnacionales a nuestro ser. Eduardo Galeano lo ha reflejado muy bien cuando dice que es un mundo convertido en mercado, tiempo de hombres reducido a mercancía, orden natural, enemigo de la naturaleza, y que llama humanidad a la quinta parte de la humanidad. A eso se suma, y producto del cambio climático, las grandes pandemias que tenemos y que futuramente podrán aparecer, que ha ocasionado la pandemia de la COVID, ha ocasionado millones de muertos en el mundo. Hoy hay preocupación con que más de 27 millones de muchachos, de niños, adolescentes y jóvenes pueden dejar la escuela, y esto impone también desafíos a nuestra educación. De alguna manera hay estrategias mundiales que apuestan por cambios en nuestro sistema planetario, hacia una educación con más solidaridad, hacia una educación con más dignidad humana. La escuela apuesta por una formación humana de nuestra generación. En el enfrentamiento a la COVID se analizan y han surgido muchas experiencias relacionadas con esto, pero todos abogan por una educación para el desarrollo sostenible, y es que la educación precisamente es condicionada por el desarrollo social, pero también condiciona este desarrollo social. Pero no cualquier educación, una educación que realmente cree conciencia pública, una educación que haga participar y ser protagonista, una educación que realmente permita la cooperación en nuestros pueblos, permita apostar por la colaboración y la complementariedad, permita compartir, como lo hacemos ahora con este seminario, nuestras experiencias, que todos hemos aprendido mucho de las lindas experiencias que se han planteado. En fin, una educación que sea para la vida y a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida. También un acceso de educación para desarrollar las competencias y para personalizar la cultura, para propiciar un proceso de inculturación. Martí lo refleja así, nuestro apóstol, plantea que el muchacho ha de aprender por sí, asegúrese a cada hombre el ejercicio de sí. Hay muchos tipos de aprendizaje que nosotros leemos, y hay muchas estrategias didácticas importantes que van dirigidas al aprendizaje formativo, al aprendizaje significativo, al aprendizaje por descubrimiento. Ya ahora con el impacto de la COVID, hasta el aprendizaje híbrido. Sin embargo, yo pienso que todos estos adjetivos son cualidades que debe tener el aprendizaje. Bueno, creo que la profesora Carmen tuvo un problema de conectividad. Los invito a que la esperemos unos segundos a ver si retoma su asistencia, porque aquí me reporta que ella salió, la reunión la sacó. Entonces, si gustan, podemos esperar 2-3 minutos a que ella se reintegre. Sí, Diego, esperemos, porque todos sabemos las condiciones de conectividad de la isla. Entonces, demos una espera, y muchas gracias a todos quienes se suman en este espacio. Los invitamos a que vayan formulando sus preguntas y las vayan dejando en el chat para que nuestros presentadores las puedan direccionar. ¿Qué les parece si mientras llega la maestra vamos a darle respuesta a las preguntas que se le hicieron al profesor José Mauricio?
Tiene 5 minutos, profe, y ya después le damos otro tiempo. Ok, muchas gracias. Esperemos que la maestra se pueda conectar rápidamente. Bueno, pues frente a las preguntas, les agradezco mucho por sus comentarios y por todas las preguntas que hicieron y las palabras que pues, enaltecen en cierta forma esta labor. Pues yo soy educador artístico y yo trabajo en un espacio académico en la Universidad Distrital que se llama Tecnologías para la Investigación en Educación Artística, y comencé a ser parte de este espacio académico y a construirlo poco a poco, y creo que ese lugar me ha permitido a mí explorar muchas posibilidades y muchas capacidades que tal vez uno poco a poco las va construyendo y las va creando. Entonces, pues frente a un poco las recomendaciones es que nosotros, pues todas las personas, todos los seres humanos, pues tenemos un alto nivel de capacidades creativas, como lo dice el maestro Gabo, y es que todos los seres humanos tenemos y contamos con esas posibilidades. Entonces creo que también es importante nosotros mismos ponernos esos retos como maestros y decir qué posibilita que la creatividad en los estudiantes, tanto estudiantes universitarios como estudiantes de la básica y la media, incluso de la primera infancia, nos podemos involucrar en este campo de las artes, pues para enseñar las artes desde otros lugares. Entonces, creo que una de las posibilidades que tenemos es que como que reinventarnos esas maneras tradicionales en las cuales hemos aprendido el arte. A veces, pues las técnicas, pues todas las técnicas artísticas y la rigurosidad de la disciplina, pues creo que siempre a veces se basa por la misma línea de enseñanza. Yo considero que de pronto comenzar a reconocer esas aplicaciones, esos programas, esas posibilidades, esas redes sociales, todas las redes de información, porque hay muchas redes de información a nivel mundial, como en España, como en México, como en Argentina, en Portugal, en Colombia se están construyendo algunas redes de información, de experiencias, incluso en Bogotá, en el IDEP, también encontramos algunas experiencias para poder decir qué hacemos, cómo podemos convertir estas experiencias estéticas y artísticas en un camino para enseñar las artes. Creo que el proceso de revertir el fenómeno capitalista y deshumanizado de las artes creo que es la lucha que tenemos nosotros los maestros constantemente, y esto lo he aprendido desde que empecé mi carrera de pregrado, y es qué es lo que nos posibilita el arte para no seguir con los mismos hitos comunicativos que nos hacen y que nos sacan de nuestro contexto real o de nuestro contexto que nos deshumaniza todo el tiempo, del consumismo excesivo, de la imagen publicitaria que abarca todos nuestros sentidos. Entonces, creo que revertirlo es hacer una práctica real con una conciencia particular frente al fenómeno comunicativo. Entonces, un poco lo que decía Diego es que es esa construcción comunicativa frente a la cultura política, frente a hacer ejercicios de emancipación colectivos y de devolvernos a nosotros mismos ese sentido estético, creo que es lo que nos debe a nosotros darnos ese revertimiento, como por así decirlo. Entonces, ser muy conscientes, porque a veces el hecho comunicativo, las redes sociales, las posibilidades, las estrategias, como lo pone Marcela, creo que nos ayuda a nosotros a reinventarnos un poco, pero no para multiplicar esas posibilidades, sino para humanizarnos más y quitarle, en cierta forma, el poder que tienen esos medios. Frente a, pues como pertenezco a la universidad, pues hice parte del proyecto de investigación de arte, cultura y educación, y desde allí comencé a construir pues este proceso argumentativo y este proceso de formación a partir de la cultura política y de entender los medios, de comprender las posibilidades artísticas
y creo que está en proyecto hacer es involucrarme en un semillero de investigación y poder construir desde ese espacio académico y desde la escuela en que trabajo, pues esos nuevos lenguajes. Muchas gracias por sus preguntas y sus aportes. Gracias, José Mauricio. Aquí hay otra pregunta, no sé si de pronto la observó que estaba en el chat, que es de Marcela, que dice, ¿qué herramientas o estrategias pedagógicas didácticas se están implementando en las instituciones educativas presenciales y virtuales para forjar en los educandos una educación para la vida y toda la vida? No sé si nos podría colaborar con esa pregunta. Pues las herramientas o estrategias pedagógicas didácticas que están implementando las instituciones, yo trabajo en un colegio público y pues nosotros tenemos que por consenso diferentes maestros trabajaron, por ejemplo, algunos trabajaron en Classroom, pero hubo una directriz general y fue haber trabajado mediante la estrategia de material didáctico basado en talleres y posteriormente se crearon las cartillas. Personalmente yo diseñé todas mis clases o mis ejercicios de artes basándome en algunas aplicaciones, basándome en ejercicios de interacción. Hay que tener también presente, porque también fue un choque ahí como que fuerte frente al tema de la conectividad, el acceso, la accesibilidad a los aparatos, el acceso a internet, el hecho de que de un curso de 35 estudiantes solo llegaran 5 ejercicios o por WhatsApp, abrir el WhatsApp, abrir la página del colegio, abrir correos electrónicos, abrir canales de comunicación. Este diálogo con las familias fue lo que permitió traer un proceso de enseñanza, creo que más con las familias que en sí mismo con el mismo estudiante, porque era llevar a las casas, la escuela era llevar a la casa las ideas de cada maestro. Y en lo personal, pues teníamos encuentros por Meet, teníamos encuentros por videoconferencia de WhatsApp, y pues creo que las estrategias hay muchas. Por ejemplo, también está Microsoft Teams, está lo que llamamos Meet, lo que llamamos Zoom, pero básicamente dentro de esos talleres que se posibilitaban, pues estaban el uso de algunas herramientas digitales como Paint, trabajar también algunas aplicaciones en el celular, puesto que los muchachos pues podían acceder muchos a su celular o el celular de los papás y fácilmente podían desarrollar la actividad ahí o dibujar o hacerlo en la casa, dibujar, pintar con los materiales que tuviesen. Y pues creo que esa fue básicamente la estrategia universal que todos los maestros de Bogotá o del país como que logramos implementar de momento, o sea, como de repente, porque esto fue en menos de 3 semanas, como que entender este nuevo mundo y esta nueva forma de llevar procesos de enseñanza. Bueno, José Mauricio, y yo quisiera de pronto, si, con todo el respeto, complementarlo. Yo creo que la alfabetización digital realizada en este proyecto es un aprendizaje para la vida, el despertarle esa capacidad creadora desde, como lo hablaba José Mauricio, desde una lógica prosumer, va a cambiar la manera de ellos de consumir, digamos, los mensajes emitidos desde los medios dominantes y ellos posicionarse digamos, desde una posición de resistencia creadora, podría llamarlo yo, en todo este trabajo que se ha venido haciendo, que, insisto, es tremendamente interesante, y creo que esa capacidad creadora va a ser, tratando como de complementar un poco la respuesta a la profesora Marcela, y siendo atrevido un poco, pues, porque no conozco del todo la experiencia, una de las estrategias y algunas de las herramientas que se están forjando para la vida, o sea, el que ellos sean conscientes que ellos son capaces de emitir mensajes en esta sociedad que nos los está permitiendo. Ah, bueno, mire, justo a tiempo, porque volvió la profesora. Quiero cerrar con una última pequeñita. De acuerdo a lo que digo, y sí tiene que ver un poco con el tema de la creación, con la creación real de los mismos estudiantes, o sea, de los mismos procesos creativos de los estudiantes.
Dentro de las prácticas que yo he podido lograr, tanto desde la universidad como en la escuela, en las escuelas donde he trabajado, siempre el factor creatividad o creación ha venido de parte de ellos y poco, digamos que, primero con un sentido crítico, con un sentido que es su experiencia artística, su experiencia con el lápiz, su experiencia con la tablet, su experiencia con lo que usted quiere, sus imágenes, lo que usted quiere, lo que está en su mente, lo que está en su construcción personal. Entonces creo que sí es importante y te agradezco, Diego, por ese cierre que haces. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, profe José Mauricio, muchas gracias. Yo invitaría al profe José Mauricio, así también como a la profesora Carmen. Esta mañana varios compañeros solicitaban dejar algún tipo de contacto para establecer algún tipo de relación y poder trabajar eh, o de pronto alguna asesoría o algún tipo de comentario del trabajo que se viene haciendo. Ya aquí está con nosotros de nuevo la profesora Carmen Reynoso, entonces tiene la palabra para que por favor nos termine de contar esa maravillosa experiencia. Exactamente donde me quedé o donde ustedes se quedaron sin escucharme, ¿no? Pero de todas maneras, yo pienso que los enfoques desarrolladores del aprendizaje pueden ser realmente una solución o un acercamiento a la solución a este proceso tan complejo. Y es esa mirada integradora de ese proceso de aprender que nos lleva a esa unidad del vínculo de la teoría con la práctica. Yo les decía que en el caso nuestro tenemos experiencias importantes porque la práctica para nosotros es un centro de generación de conocimientos, es decir, es punto de llegada para aplicar lo que ellos aprenden, pero también es punto de partida para lograr nuevos aprendizajes. Y siempre por vía del método científico, es decir, para nosotros, y les hacía referencia a un pensamiento martiano, ¿no? Que nos dice, edúquese en el hábito de la investigación, en el roce de los hombres, en el ejercicio de la palabra, a los hijos de una sociedad que vendrá abajo cuando no tenga educado en sus hijos estas virtudes. Es decir, que nos da la fórmula porque la actitud científica permite entonces el vínculo entre lo formal, lo informal y lo no formal, porque en la medida en que nosotros intencionalmente busquemos y hagamos para que ellos busquen, indaguen y solucionen los problemas determinados de su profesión, pues se crearán nuevas necesidades y se autogestionará realmente la búsqueda de nuevos conocimientos y por lo tanto se incrementarán sus motivaciones. Por lo tanto, decía que en el aprendizaje, en el enfoque desarrollador hay que atender tres focos. Hay que atender el foco de la significatividad, el foco de la activación, regulación y el foco de la motivación para lograr esa independencia, esa autoeducación, para desarrollar esa necesidad y esa conciencia de emprender un desarrollo sostenido por aprender. Que esto requiere de métodos abiertos, de flexibles, de una autoorganización y de realmente de un sujeto que sea un sujeto productor de conocimiento y no asimilador solamente de la cultura. Para mí es importante los procesos de inculturación, porque los procesos de inculturación hacen que toda esa cultura sea subjetivada, sea personalizada y sea realmente apropiada por el estudiante, no solamente para tener un significado por él, sino para tener un sentido para él, un sentido de uso de esa cultura. Les decía también que era importante que nosotros teníamos muchas experiencias en ese sentido porque hacíamos trabajo metodológico a distintos niveles, a nivel de carrera, a nivel de disciplina, a nivel de
asignatura y a nivel sobre todo de colectivo de año. El trabajo metodológico a nivel de colectivo de año permite unir sistemas de influencia, pero permite también establecer nodos interdisciplinares, sobre todo para la formación profesional pedagógica. Decíamos entonces que desde esa experiencia, realmente una experiencia metodológica que parte de las vivencias que traen nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes han transitado por el Sistema Nacional de Educación, pero han vivido eso como estudiantes, pero ahora tienen que desaprender ese rol para aprender un rol profesional. Por lo tanto, nuestras experiencias están dirigidas precisamente a formar a que ellos desaprendan las vivencias incluso hasta negativas que sufrieron cuando eran estudiantes y transiten hacia modelos más positivos de la dirección magisterial. En este sentido, hacemos entonces un enfoque profesional pedagógico que lleva a partir de situaciones de enseñanza-aprendizaje desarrolladora a problematizar su profesión. Y esto hace que entonces lleven a construir conocimientos, a buscar, a dialogar, a argumentar las soluciones desde sus posiciones, a la toma de posición importante en este sentido. Es una de las habilidades que el siglo XXI requiere, es la habilidad de argumentar, de toma de posiciones. Yo creo que a partir de ahí eso es importante. Después entonces todos aprendemos de todos, porque de alguna manera hay una autoridad compartida. No es la autoridad verticalista de un maestro omnipotente, sino un maestro que aprende junto con sus estudiantes y se busca en cooperación la solución a los problemas de la profesión. Esa es una experiencia que tenemos. Otra experiencia que nosotros tenemos es el hecho de las expectativas. Para nosotros las expectativas, cuando iniciamos una asignatura, constituyen un elemento importantísimo, porque es la representación de lo que ellos van a considerar como una buena asignatura, como una buena aprendizaje. Y siempre, independientemente que sean diferentes asignaturas, porque en la carrera de Pedagogía Psicología, de la licenciatura en Educación Pedagogía Psicología, que tiene, como decía, su objeto de trabajo hacia la orientación educativa, hacia la asesoría psicopedagógica, hacia la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Pedagogía y de Psicología, y hacia el proceso investigativo, pues ellos, independientemente de las asignaturas, siempre ponen, incluso lo dramatizan y lo dibujan, porque así se lo pedimos. Esas son situaciones de enseñanza-aprendizaje que nosotros le pedimos como síntesis creativa, porque la creatividad es otro elemento importante. Ponen que ellos son una célula, que la asignatura les servirá para ir creciendo hasta convertirse en un árbol robusto. Hay otros que la representan como un camino por una cuerda floja, porque lógicamente será retadora, será difícil, pero sin embargo con amor y con dedicación ellos podrán lograrlo. Llevo recogiendo expectativas desde el año 97 en distintas asignaturas y todas coinciden en la necesidad de lograr ese aprendizaje con mucho amor y con mucho placer. Yo quería entonces decirle que esto tiene que ver con la naturaleza cognitiva y vivencial de nuestros procesos, que tiene que trabajar mucho la subjetividad, es decir, los procesos de enculturación, todo lo que atraviesa desde el punto de vista el sujeto, para personalizar lo aprendido, la interactividad, que es un elemento importante, la comunicación y la fuerza de lo grupal, la fuerza educativa de lo grupal.
Por eso pienso que hay que atender esas dinámicas, las dinámicas de aprendizaje hay que atenderlas como un proceso complejo de planteamiento y resolución de tareas, como un proceso que no solamente va dirigido al qué se aprende, sino al cómo se aprende, al para qué me sirve aprender eso, al uso que le doy, la comunicación, realmente la comunicación de lo comprendido, que haya suficiente tiempo para aprender y que haya orden y solidez sistémico y sistemático de lo aprendido y contextualizado. Aquí, bueno, ya les hacía referencia en esa lámina que está presente de nuestra posibilidad de trabajo metodológico, es la propuesta metodológica. Fíjense que siempre se parte de una situación de enseñanza-aprendizaje desarrolladora que permite la problematización de la realidad con el sujeto profesión, que eso entonces provoca el diálogo, intencionalmente provoca el diálogo y construcción de saberes, provoca entonces la toma de decisión con los argumentos para esa solución y permite ese tránsito de una autoridad impuesta, verticalista, a una autoridad compartida. Bueno, parece que lamentablemente la aplicación volvió a sacar a la compañera Carmen. Creo que nos estaba mostrando una muy buena experiencia desafiando, digámosle, todo el embargo económico al que está sometida su nación. Entonces no sé si podemos esperarla de nuevo un momento. A ver si ya estábamos recogiendo aquí las preguntas, podemos intentar hacer el cierre. Yo me permito leer la última parte que la profe Carmen, mientras se vuelve a unir, se las voy a leer, que me parece muy hermosa, esa mirada propia frente a su experiencia. Dice: desafíos, no se trata de inventar otra escuela, sino de volver a pensar qué es. Hoy, lo esencial que tiene que desarrollar la escuela. Preguntemos a los estudiantes qué escuela quieren ellos. Imaginemos entre todos la escuela que queremos en estos tiempos. Mi desafío como profesora es cómo educar a mis estudiantes, autoconocerse, autovalorarse, amarse a sí mismo y al prójimo, saber procesar información y hacer valoraciones críticas de todo lo que acontece, argumentar responsablemente sus posiciones, que sean perseverantes, tomen decisiones responsables y que cuando se equivoquen sepan rectificar y seguir adelante, controlar sus sentimientos y emociones ante comportamientos agresivos, que sepan pensar, que sepan comunicarse multiculturalmente, con asertividad responsable y con empatía tanto en entornos presenciales como en los entornos virtuales. Que sean personas que cuiden de sí y del otro, que sean personas creativas, laboriosas, responsables, honestas y solidarias, que amen, sientan, piensen y actúen de manera coherente, que sean buenas personas con una cultura del cuidado y una vocación de servir, y que sepan regular de manera creativa y enriquecedora su comportamiento ante los embates de la vida para que sean resilientes. Martí expresa: el remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión con la enseñanza ordenada, práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir. José Martí. Como vemos, dentro del ejercicio que la profe nos presentaba, con esas frases de cierre tan hermosas, nos daba dos miradas, una desde las contradicciones, no solo en pandemia, sino todo el tiempo, y no solo en su nación, sino que lo vemos en nuestros países. Lo que tiene que ver con la guerra, la violencia, el desarrollo tecnológico alrededor de las desigualdades, cómo ella lo nombró como ese imperio impone sus productos, ese mundo de mercado por encima de ese orden natural. También nos muestra, esas son las contradicciones, y nos muestra versus las concepciones
desarrolladoras de aprendizaje para una educación sostenible. Ese vínculo de la subjetividad, y ella nos hablaba de ese aprendizaje híbrido, de esa oportunidad que tenemos en todos los tiempos de poder construir desde la creatividad, la activación, la motivación. Nos resaltó también en su charla la importancia de los procesos inculturales, donde hay un gran valor de esa parte subjetiva, personalizada, apropiada por el estudiante. Mi profe Carmen, tan hermosa, estoy recogiendo muchas de sus ideas, me atreví a leer la última diapositiva que su merced tenía, recogiendo esa mirada que tiene de el estudiante que soñamos y que pensamos y que deseamos todos en la escuela. También nos decía en su presentación de la importancia de esa autoeducación, donde nosotros debemos ser mediadores alrededor de ese ejercicio de que el estudiante se autoeduque, se autoorganice y ese proceso de autocultura. Cómo también logramos que se problematice la profesión, donde ellos puedan tomar una postura frente a la vida, frente a los sistemas políticos, culturales, sociales que se están viviendo. Y es una pregunta, el ejercicio desde las estrategias metodológicas que ellos proponen está en una pregunta no por el que se aprende, sino cómo se aprende, como herramientas finalmente que fortalezcan y potencien a los estudiantes para la vida. Mi profe, si me equivoqué, me disculpa, ahí recogí las ideas que su merced nos expuso. Maestra Carmen, la invitamos a dejar sus conclusiones, sus comentarios con respecto a todo lo que está mencionado. Por favor, abrir el micrófono, maestra Carmen, que no se le está escuchando. Ahora sí. Yo he tenido, problemas en la conectividad, pero eso forma parte también de nuestro mundo, ¿no? Un mundo interconectado, pero realmente hacemos todo lo posible y lo imposible para poder intercambiar nuestras experiencias. Yo creo que de alguna manera todas las experiencias que yo he podido ver y que se han presentado han ido dirigidas precisamente a estas concepciones desarrolladoras de los procesos de aprender. Estas concepciones que tienen la oportunidad de dar participación y autogestionar el conocimiento. Creo que entre los desafíos que tenemos está el hecho de lograr cómo hacer un buen ciudadano, cómo hacer una persona íntegra que sea coherente entre el decir, el sentir y el hacer, y que realmente sea una persona que ame a este mundo y que construya un mundo cada vez mejor. Hacia ahí van mis conclusiones. Pienso que todos nosotros tenemos esa intencionalidad de hacer que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sean cada vez mejores personas. Muchas gracias. Maestra Carmen, muchísimas gracias por su intervención. Hemos venido haciendo una recolección de las observaciones que hicieron los otros compañeros. Me voy a permitir leérselas para que nos dé de pronto sus apreciaciones a manera de cierre. Entonces dice acá, doctora Carmen Bárbara Reynoso Capiro, bueno, profesora Carmen, ¿cómo se fortalece el proceso de interculturación en los alumnos? Marcela Ciar dice, estimada educadora, ustedes lograron reinvertirse en materia de educación y salud a nivel colectivo con economía de recursos materiales forzosos. Gracias a sus metodologías de enseñanza y de vanguardia, ¿verdad? Maestra Nora del Pilar Orjuela Jiménez nos dice, maestra Carmen, excelente participación, una inquietud. ¿Cuáles serían esos vínculos precisos, concretos de subjetividad que se manejan dentro del proceso de construcción de conocimiento? El profesor Juan Carlos Piñero Suárez pregunta, maestra Carmen, excelente la mirada holística de la educación, la unidad de los aspectos son cognitivos y los afectivos. ¿Cómo hacen seguimiento en la universidad a los procesos de enseñanza, saber y aprendizaje
para verificar que los estudiantes están comprendiendo. El mismo maestro Juan Carlos nos dice, maestra Carmen, excelente, bueno, creo que se había la copiado 2 veces, perdón. Y la profesora Marcela Aciar dice, excelente relato de experiencias de la educación cubana, cuánta pasión, solidaridad y por sobre todo, y sobre todas las cosas, concepción trascendente de la educación. Bueno, no veo acá, aquí ya hay otros mensajes como el de Susana Fossati que dice, qué lindo escuchar a la maestra Carmen desde Cuba, un país tan bello, excelente disertación, gracias por compartir su experiencia, muchas gracias, un saludo fraterno de Club de Ciencias Jorge Frune y PEM 320 desde Córdoba, Argentina. José Mauricio Herrera dice, maestra Carmen, muchas gracias por sus aportes para la educación latinoamericana, reflexiones muy profundas que involucran la cultura y los contextos. Y el profesor Jefferson Mancilla dice, maestra, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Muchas gracias, muchas ganas de ir a realizar cambio de saberes a Cuba. Maestra Carmen, tiene usted la palabra para responder las preguntas. Ya de esta manera. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Son preguntas muy interesantes. Algunas daré respuesta, otras me quedaré reflexionando en ellas porque no las tengo todavía. De alguna manera nosotros trabajamos esos procesos de enculturación a partir, ya les dije, de esta relación personalizada del contenido. Eso lo hacemos a partir de un diagnóstico integral de nuestros niños, pero el maestro tiene siempre una habilidad que no debe dejar de aplicar, y es la habilidad de observación. Esa habilidad observadora y saber determinar indicadores diagnósticos que se dan en la propia dinámica de la discusión es un elemento importante que permite saber la evolución que van teniendo los estudiantes. Son indicadores que a lo mejor no están en un instrumento de... Bueno, creo que la red nos vuelve a jugar una mala pasada con la presentación de la maestra Carmen. Le decía que un maestro experimentado determina esos indicadores diagnósticos cuando un estudiante va evolucionando. Nosotros hemos tenido, son indicadores que no se ponen en instrumentos de investigación, pero sí por la observación te vas dando cuenta de que el muchacho va cambiando para bien. Y esto es por la experiencia que tenemos. De alguna manera creo que son desafíos que hay que tener. Decía de una evaluación formativa. Hay que trabajar en nuestras formas de evaluar, son muy tradicionalistas todavía, y tenemos entonces que valorar qué otro tipo de investigación, de evaluación podemos hacer. Son evaluaciones que permitan apreciar el desarrollo del pensamiento, de un pensamiento divergente, el desarrollo de sus habilidades de argumentativa, el desarrollo de su comprensión, como elementos importantes, el desarrollo de sus sentimientos, de sus valores. Nosotros tenemos una experiencia donde acordamos en una evaluación formativa determinar los indicadores que ellos se van a dar en una escala de 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí entonces ellos marcan y argumentan por qué se dieron 2, por qué se dieron 3. Esa evaluación, que es una evaluación formativa, a mí me sirve para apreciar el nivel de honestidad de la persona, porque si se pone en la asistencia un 5 que vino todos los días, sin embargo es un estudiante que no ha venido todos los días, sé que tiende a no ser honesto consigo mismo. Sin embargo, si se pone una evaluación de 2 puntos, de 3 puntos, porque faltó a varias sesiones o porque no entregó las tareas en tiempo, o porque no llegó a ayudar a sus compañeros, ya eso me va diciendo desde el punto de vista personal que ese estudiante está creciendo, que es autocrítico. O sea, son elementos que son difíciles porque son de comportamiento, y el comportamiento es muy dinámico, apreciarlo, ¿verdad? Pero que tenemos que dar nuestra mirada hacia esa evaluación formativa y hacia esa evaluación dinámica, que hoy todavía
constituyen desafíos en nuestra práctica pedagógica. Incluso esta misma educación a distancia, todavía le preguntamos al estudiante y sin embargo tenemos temor de que copien. Bueno, ¿por qué entonces no hacer una evaluación que sea más creativa, que sea realmente que no tenga que copiar porque es expresión de su personalidad, que es única e irrepetible? Entonces, en esas cuestiones nos movemos y son desafíos que nos imponen en nuestro siglo XXI y nuestra época actual y futura. Quería decirle eso. Esos son elementos que tenemos que trabajar de manera cooperada y con las experiencias de todos nosotros. Yo creo que hay muchas experiencias bonitas que van apuntando hacia esos elementos. Nosotros hacemos, por ejemplo, nos dimos cuenta de que las redes se utilizaban mucho para la cosa superflua, para la cosa negativa, para incluso acosarle, reírse del otro, y sin embargo tratamos de hacer evaluaciones donde ellos desde la asignatura de comunicación educativa, que ellos aportaran la utilización de esas redes en función del bienestar del otro, como desde la propia perfil de orientador educativo que tienen ellos como educadores. Entonces, se presentaron trabajos preciosos, pero son elementos puntuales que vamos trabajando para ir haciendo un cambio. Nos dimos cuenta también que nuestros maestros, incluso los que están en ejercicio, no estaban muy centrados en la instrucción y dejaban un poco abandonado esa educación socioafectiva, socioemocional. Entonces, elaboramos un proyecto de investigación sobre el desarrollo de habilidades sociales en la carrera pedagógica, en maestros formados y en los estudiantes. Y ahí impulsamos desde la investigación y trabajando la investigación como centro, pero trabajando la unidad entre la formación y la extensión, elementos de enfoques psicosociales de nuestra educación, o sea, una mirada psicosocial de nuestra educación. Por lo tanto, tuvimos trabajos investigativos interesantes relacionados con la solución y mediación de conflictos, relacionados con la autoestima, relacionados con la comunicación asertiva, relacionados con la comunicación, la escucha empática. O sea, son trabajos que con la resiliencia, con la educación socioemocional, que van trabajando esa transformación que debe tener desde la formación magisterial, tanto de pregrado como de posgrado, una formación más completa y más realmente no centrada solamente en elementos cognitivistas, sino también trabajar desde el sentimiento y desde las emociones. Y entonces, bueno, son posiciones que vamos adoptando, pero ya le digo, desde los proyectos investigativos que son elementos importantes porque nos enriquecen la academia y nos enriquecen la extensión y nos enriquecen la propia construcción de saberes. No, bien, profe, muy bien. No, señora. Muy bien, profe. Ya estoy asustada. No, todo muy bien, profe. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? No, creo que ya son más apreciaciones como de felicitaciones por la experiencia. Dice acá Rosa María Medina que felicitaciones a los dos ponentes. Ha aprendido mucho, a la profesora Carmen la conozco, el otro profe me dejó impresionada con su experiencia tan genuina. Maestra Carmen, innumerables desafíos para la escuela y para los maestros de Latinoamérica. Susana Fossati dice, felicitaciones a los expositores, expositoras. Maestro José Mauricio y maestra Carmen, muchísimos aplausos. De mi parte, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Que sigamos tejiendo esta red de conocimiento, la cual se viene construyendo con las interesantes
bonitas e innovadoras experiencias de cada uno de nosotros y invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en las siguientes presentaciones, no sin antes agradecerle la interesante presentación a la maestra Carmen y al maestro, olvidé el nombre, perdón. José Mauricio. José Mauricio, que nos dejaron una huella tan, digámosle, significativa el día de hoy.